Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Más personas cuestionan el darwinismo en todo el mundo. Desde el día en que fue presentado por Darwin, la teoría de la evolución ha seguido siendo el tema más debatido en el mundo. De hecho, este debate continúa en todo el mundo, no solo en el campo de la biología, sino también en plataformas filosóficas, políticas, sociológicas e incluso artísticas. Nunca antes una teoría científica, objetiva, ha sido objeto de tanta controversia y polémica en tantos campos relacionados y no relacionados, directos e indirectos. Como se sabe, la aparición de nuevas pruebas de apoyo en el tiempo hace que una teoría sea más fuerte y le ayuda a ganar reconocimiento. Cuando se refuta la evidencia, por otra parte, la teoría en cuestión se abandona y se clasifica como inválida e insustancial. Sin embargo, este procedimiento estándar nunca se ha empleado para el darwinismo, una compilación de falacias que carecen de evidencia científica y se basan en postulados ilógicos, porque el darwinismo siempre ha sido favorecido y defendido a toda costa por los círculos académicos, ideológicos y políticos, donde un ateo la visión materialista del mundo reina supremamente. Los que rechazaron la teoría fueron declarados anticientíficos, ignorantes, fanáticos y anticuados, porque mantener viva la teoría de la evolución era un factor vital para la supervivencia de la cosmovisión ateo-materialista. Sin embargo, desde su introducción por Darwin, la teoría de la evolución ha sido refutada por todos los campos relacionados de la ciencia. Las ramas de la ciencia, como la biomatemática y la estadística, demostraron la improbabilidad de incluso la molécula de proteína más pequeña que comprende una célula, el componente básico de la vida, que se forma, por sí misma, en condiciones naturales. La paleontología sacó a la luz más de 700 millones de fósiles antiguos, muchos de ellos de decenas de millones de años, revelando que en ningún momento de la historia evolucionaron las formas de vida. Todo el registro fósil descubierto hasta ahora muestra que desde su primera aparición en la Tierra hasta la fecha, las formas de vida no experimentaron ningún proceso evolutivo. Las formas de transición imaginarias, especies interconectadas que los evolucionistas afirman haber existido, aún no han aparecido en ningún registro fósil. Además de eso, todas las formas de vida que se han presentado como formas de transición para mantener viva la teoría han demostrado ser seres vivos perfectos con anatomías y sistemas complejos que han existido en ciertos puntos de la historia antes de extinguirse. De hecho, el propio Darwin admitió esta situación que hace que su teoría sea completamente inválida en su libro de la siguiente manera. ¿Por qué, si las especies han descendido de otras especies por gradaciones insensiblemente finas, no vemos en todas partes innumerables formas de transición? Punto. Deben existir innumerables formas de transición. ¿Por qué no las encontramos incrustadas en innumerables números en la corteza terrestre? Porque, entonces, ¿no todas las formaciones geológicas y cada estrato están llenos de tales enlaces intermedios? Y esta, tal vez, es la objeción más obvia y más grave que se puede instar contra mi teoría. Charles Darwin, The Origin of Species, p. 172, 280. Por otro lado, las observaciones no solo revelaron que las mutaciones, que se dice que son uno de los dos llamados mecanismos impulsores detrás de la evolución, son completamente incapaces de transformar y mejorar las especies, sino que son el único impacto claro que tienen en los organismos. Es simplemente provocar daños permanentes y devastación. La definición de las leyes de herencia dio como resultado la revelación de que es científicamente imposible para la selección natural, el segundo llamado mecanismo evolutivo, producir nuevas especies. En resumen, cuando se siguen los estándares científicos normales, el darwinismo no es más que una falacia que debería haberse descartado hace décadas, como un requisito de racionalidad, lógica y sentido común. En otras palabras, el darwinismo es el engaño científico más grande y organizado de la historia de la ciencia. Pero esta verdad está encubierta por los poderes ideológicos detrás de escena. En un intento por mantener viva la filosofía ateo-materialista, recurren a métodos inimaginables para ocultar las debacles del darwinismo y darle una apariencia científica. Sin embargo, esta entidad también se está debilitando con cada día que pasa, debido en gran parte a las confesiones que los darwinistas han tenido que hacerse. En particular, las actividades científicas que hemos llevado a cabo desde principios de la década de 2000 hasta la actualidad que desenmascaran y ponen al descubierto los predicamentos científicos de la teoría de la evolución han demostrado ser más efectivas a este respecto. La información que muestra la invalidez del darwinismo que se originó en Turquía, y se extendió por todo el mundo, ha ayudado a la humanidad a despertarse de esta hipnosis masiva. Durante estos años, se han escrito y traducido cientos de libros a numerosos idiomas, revelando la invalidez del darwinismo con la ayuda de campos científicos como la microbiología, la paleontología y la genética. Se han celebrado cientos de conferencias científicas en todo el mundo, y se han preparado alrededor de 100 películas documentales, con imágenes de alta calidad y datos científicos sorprendentes. A través de las exhibiciones de fósiles celebradas en numerosos países, desde EU hasta el Reino Unido, desde Holanda hasta Hong Kong, la gente ha sido testigo de la base científica de la creación. En un ambiente oscuro, nuestros esfuerzos apartaron el telón y dejaron que la luz del conocimiento brillara sobre las personas, ayudándoles a saber con certeza que el Sol existe. Este hecho también se puede verificar a través de varias encuestas realizadas en el mundo occidental en los últimos años.
Por ejemplo, según una encuesta realizada en años anteriores, el 50% de los británicos declararon que se oponen fuerte a la teoría o están confundidos al respecto. Entre el resto, solo el 25% cree en la evolución, mientras que el 25% restante expresó dudas sobre la teoría, diciendo que la teoría es probablemente cierta. Para Gran Bretaña, un país considerado como la cuna del darwinismo, estas estadísticas son bastante sorprendentes. El tema también llegó a la edición de septiembre de la conocida revista de ciencia evolucionista New Scientist bajo el título "Un tercio de los adultos del Reino Unido cuestiona la evolución". El artículo de noticias señala lo siguiente: casi el 30% de los adultos en el Reino Unido dice que la evolución no puede explicar el origen de los humanos. Inesperadamente, el 44%, adultos del Reino Unido, sintió que los procesos evolutivos no pueden explicar la existencia de la conciencia humana. Según la encuesta, incluso aquellos que expresan su creencia en la evolución indica que la evolución no da cuenta del alma. Las recientes encuestas de opinión pública realizadas por Pew Gallup revelaron que casi la mitad de los ciudadanos de los Estados Unidos no creen en la evolución. Un canal de noticias con sede en Estados Unidos informó en agosto de 2017 la noticia de que el 99% de los musulmanes turcos no creen en el darwinismo, sino que creen en la creación. Investigaciones y encuestas similares muestran una disminución gradual en las tasas de creencia en el darwinismo entre las sociedades occidentales, particularmente en los últimos 10 años, mientras que las tasas de creencia en Dios están en aumento en todo el mundo. Las investigaciones y las estadísticas revelan explícitamente una verdad indiscutible que las demagoguerías no pueden ocultar: la gente ya no cree en la evolución. Un número creciente de personas rechaza la evolución porque creen en la ciencia, ven claramente la evidencia científica y actúan sobre la racionalidad y la conciencia. Cuanto más se iluminan y obtienen un amplio conocimiento sobre el tema, más se dan cuenta de que el darwinismo es el mayor engaño científico en la historia del mundo. La humanidad ahora ha comenzado a despertar de un siglo de hipnosis profunda.